Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga mucho. Qué honor más grande, como siempre, cada jueves para aprender, otro jueves más. Esperamos que estemos reunidos hoy, unos cuantos hermanos. Dios te bendiga, Carmen. Dios te bendiga mucho. Quisiera que antes que comenzáramos a hablar del tema que nos ocupa, que a petición de ustedes estamos tratando el libro de Apocalipsis, y en el estudio anterior solo hablamos de un versículo. Aquí tenemos el capítulo 1 de Apocalipsis y vamos a estar tratando en esta noche todos los textos restantes del capítulo 1. Entonces quisiera que estuviéramos orando. No vamos a comenzar sin orar. Señor, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias por tener el privilegio de estar estudiando tu palabra. Muchísimas gracias, Señor. Te rogamos que en la noche de hoy tú nos ayudes, que tú nos des toda la sabiduría, que tú nos des el entendimiento, que tú estés con nosotros de una manera especial, Espíritu Santo, ayudándonos, Señor, en la exposición de tu palabra. Vamos a tratar temas controversiales y difíciles para algunos, pero confiamos en tu presencia, en tu divina presencia que nos ayuda cada día, en el nombre de Jesús. Y tenemos aquí detrás, como siempre les he dicho, el método que vamos a estar utilizando para interpretar la Biblia. No vamos a hacerlo, como hemos dicho, en Antiguo y Nuevo Testamento, porque estaríamos dividiendo la Biblia en dos tomos, en dos tapas, en dos partes, y dijimos que vamos a hacerlo según el método de Mateo, que dice en el capítulo 17, en el capítulo 1, verso 17, dice que 14 son las generaciones de Abraham a David, 14 las generaciones de David a la deportación de Babilonia, y 14 las generaciones de la deportación de Babilonia a Jesús. Y usted dirá, pues esto que tiene que ver con el Apocalipsis. Pues yo le digo, mi hermano, mucho, tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque esta es una línea ininterrumpida de 2000 años. Aquí debajo hay un letrero, usted puede verlo, un letrero que dice 2000 años, 2000 años ininterrumpidos de la historia de Israel, 2000 años ininterrumpidos de la historia de Israel. ¿Ve? Entonces, después de aquí de la muerte y la resurrección de Jesús, que usted va a ver aquí, hay otra línea. Esta línea continúa y es la historia de la iglesia hasta nuestros tiempos. Aquí vamos a encontrar que el profeta Daniel ya estaba escribiendo de las cosas que iban a suceder en tiempos de Jesús. Todo lo profetizó. Por eso es que no podemos decir Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Daniel caería en el Antiguo Testamento y se interrumpiría el ciclo, la historia bíblica, las 14 generaciones, y es por el motivo que siempre tenemos nuestro gráfico para que ustedes puedan ver cómo la Biblia es una sola, cómo todo es global, cómo todo está interrelacionado y lo podamos ver todos los libros de la Biblia como la palabra de Dios. Muchas bendiciones, mi lady. Entonces, vayamos al capítulo 1 del libro de Apocalipsis y veamos donde nosotros lo dejamos el jueves anterior. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Este fue el verso que utilizamos el jueves pasado y dijimos que el Señor Jesucristo es quien revela, es quien descubre, quien saca a la luz algo que no está a los ojos de los hombres, que está escondido a los ojos de los hombres, pero que lo envía por medio de un ángel
se lo da a Juan. ¿Para qué? Para que Juan se lo dé a conocer a la iglesia. Y dice las cosas que deben de suceder pronto. Por eso también dijimos que no vamos a poner las profecías de Apocalipsis para un tiempo final, para el ahora, para las generaciones que vienen después de nosotros, para las otras generaciones que vendrán después. Vamos a ver el libro de Apocalipsis, su cumplimiento a través de la historia. Claro que hay profecía para nuestros tiempos, claro que hay profecías para las generaciones que vienen, y hay profecías hasta que Cristo venga, y vamos a encontrarlas, nosotros vamos a encontrarlas. Entonces dice, quedamos que Juan está diciendo las cosas que deben de suceder pronto. Es por eso que decimos que las cosas comenzaron a suceder pronto, comenzaron a suceder en tiempos de que el apóstol Juan estaba vivo. También dijimos que es un libro que no está escrito, mire, para nada, hermanos, el libro de Apocalipsis está escrito para asustar a nadie. El libro de Apocalipsis no está escrito para que usted tenga miedo. El libro de Apocalipsis no está escrito para que usted diga qué libro tan extraño, yo no puedo leerlo. El libro de Apocalipsis está escrito para traerle paz, para traerle fe a la iglesia, para que la iglesia se afirme. Y entonces sigue diciendo el apóstol Juan que ha dado testimonio, dice, las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su apóstol, por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces aquí yo quería detenerme en este verso 2, porque hay muchas personas, muchos teólogos, algunas personas que han sugerido que realmente el apóstol Juan no es el autor del libro. Como que se cuestiona la paternidad del libro, pero dice este verso 2 que al que le es dada la revelación, el que está escribiendo, al que el ángel le está hablando, ha dado testimonio de la palabra de Dios. ¿Qué otro Juan dio testimonio de la palabra de Dios? Dice, y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Pues el apóstol Juan es el que escribió el Evangelio de Juan, dio testimonio en el Evangelio de Juan de Jesucristo, de todas las cosas que el Señor hizo, de todas las cosas que el Señor enseñó, y dice, y de todo lo que él vio. Él escribió todo lo que el Señor dijo, lo que el Señor hizo, y todo lo que él vio que sucedió. Entonces, por eso decimos que es el apóstol Juan y no otro Juan el que escribió el libro de Apocalipsis, y esto se llama testimonio interno de la Biblia. La Biblia te da testimonio de este tipo de cosas. Seguimos. Verso 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Analicemos este texto. Dice, bienaventurado es feliz. Ya aclaramos que se trata de felicidad. Bienaventurado es el que lee, y sabemos, es conocido por los anales de la historia, por los libros de historia, que las iglesias tenían personas que leían las cartas. Si usted no lo sabía, pues vamos a aprender en esta noche que en tiempos del apóstol Juan no estaba el Nuevo Testamento como usted lo tiene, y que Apocalipsis, Efesios, Mateo, Marcos, todos los libros eran recibidos por las iglesias como cartas de parte de los apóstoles. Porque, por lo que las iglesias usaban un método, tenían un método, y habían personas designadas, eran comisionadas, eran capacitadas por los apóstoles, por el liderazgo de la iglesia, para leer. Ellos eran los que leían, y el resto de la iglesia solamente escuchaba lo que los apóstoles decían. Este era el método, y por eso dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. Bien, le está diciendo, le está dando una bendición el apóstol a las iglesias, pues está diciendo también, el tiempo está cerca. Y si vamos al verso 1, dice, las cosas que deben suceder pronto.
y dice también, el tiempo está cerca. Ahora, ¿qué ha de suceder pronto? ¿Qué ha de suceder pronto? ¿A qué se refiere el apóstol cuando él está diciendo que van a suceder algunas cosas pronto? ¿Qué es lo que va a suceder pronto? Pues lo que iba a suceder pronto, hermanos, yo se los traigo también aquí. Lo que iba a suceder pronto era persecución, tribulación, muerte. La iglesia iba a ser desgarrada. La iglesia iba a beber de la copa del cáliz que bebió Jesús. Eso fue lo que sucedió. Se desataron los 300 primeros años, los 3 primeros siglos de nuestra era. Fueron perseguidos los cristianos de una manera cruel, de una manera sangrienta, de una manera inimaginable, hermanos. Entonces, esas son las cosas que iban a suceder pronto. Y cuando dice el tiempo está cerca, es el tiempo de las persecuciones, pero también es el tiempo de la caída del Imperio Romano. Es el tiempo de la persecución, pero es el tiempo de la caída del Imperio Romano. El tiempo de la caída del Imperio Romano. Dice el verso 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, del que era y que ha de venir, y a los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjese, hermano, aquí tenemos el destinatario. Dijimos que el destinatario, estábamos hablando en el estudio anterior, que el destinatario eran las 7 iglesias, las 7 iglesias que estaban en Asia. Estas iglesias, vamos a ver los mensajes a las iglesias más adelante, pero además también a la iglesia universal, porque estas 7 iglesias representan los distintos tipos de iglesias que se iban a estar, cómo se iba a estar desarrollando la iglesia a través de los siglos. Algunas iban a tener algunas características, pero eran 7 características de la iglesia, aunque eran 7 iglesias literales. No queremos dejar que quede eso. El verso 7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Mira, hermano, yo quiero detenerme aquí, porque nosotros estamos hablando de que Juan, dijimos el autor es Juan, el apóstol Juan, porque está diciendo que él dio testimonio ya de Jesucristo y de lo que vio y todo eso, y escribió el Evangelio. Estamos diciendo también que está dirigido a las iglesias, y que es un mensaje que está dirigido a la iglesia, y estamos viendo parte del mensaje. Ya se está manifestando el mensaje que Jesús dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Lo primero que aparece en este capítulo, aparecen muchas cosas en este libro, vamos a ver y vamos a estar examinando, pero una de las cosas que primero aparece es la venida del Señor. Y quiero tocar este tema porque no son pocos los hermanos que en estos tiempos están diciendo, el Señor va a aparecer en cualquier momento en las nubes. Yo no sé si usted ha escuchado, y si por favor puede hacer un comentario y decir, sí, a mí me lo han dicho, o yo lo he pensado, o yo he creído que es así, pues usted sabrá que dado los tiempos que estamos viviendo, no son pocos los que piensan que en cualquier momento va a aparecer en las nubes el Señor y se va a llevar a su iglesia. Y yo quiero que sepamos todos cómo serán los acontecimientos, cómo lo dice la Biblia, o al menos cómo yo lo puedo ver.
¿Cómo yo lo puedo ver desde mi punto de vista humilde? Pues yo quisiera que nosotros podamos ver. Primero vamos a estar mirando algunas cosas. Si nosotros nos vamos al libro de los Hechos, al capítulo 1 y al verso 10 al 11, vamos a ver cómo salió el Señor de aquí, de la tierra, del mundo. Vamos a estar mirando cómo salió y cómo en el momento en que Él sale hay una promesa de su regreso. Dice el verso 10 del capítulo 1 de Hechos, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Y sabemos que hay más promesas. Y sabemos que hay más promesas, otras promesas donde Jesús en el Evangelio de Juan está diciendo, yo me voy, pero yo regreso, me voy a preparar morada para donde yo estoy, vosotros también estéis. Todas estas cosas está diciendo el Señor, ¿verdad? Pues entonces yo quiero enseñarle a usted qué sucedió después que el Señor salió de este mundo. Dice que Él fue tomado, los ángeles lo llevaron, y cuando lo llevaron sucede esto, y aquí entra en la introducción que comencé diciéndole. Nosotros estamos paseando por toda la Biblia. Comenzamos con el capítulo 1 de Apocalipsis, ahora estamos viendo en Hechos cómo el Señor es tomado por dos ángeles y es llevado al cielo, y los ángeles dicen, este mismo Jesús que se fue, Él va a regresar. Pero ¿cómo va a regresar? Jesús va a regresar de la misma forma que se fue. Es de esa forma. Jesús vino primero, en su primera venida, vino como rey, como siervo sufriente, y Él va a regresar como un rey triunfante. Y usted va a ver por qué. Vamos a ver por qué. Yo le decía, y miremos el gráfico que está detrás, yo le decía que todo esto se está desarrollando aquí. Ya ve, no tenemos separación de Antiguo y Nuevo Testamento. Solo tenemos las 14 generaciones de Babilonia a Cristo. Y aquí mire lo que va a suceder. Aquí en el periodo romano, aquí, Jesús es tomado por los ángeles y es llevado al cielo. ¿Y qué sucedió después? Pues nos vamos acá, al tiempo de Daniel. Y en Daniel 7, fíjense, cerca de 800 años antes de Cristo, ya Daniel estaba diciendo, mire lo que Daniel dijo. Él tuvo una visión, dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, tenemos aquí que Jesús sale, los ángeles lo llevan, ¿dónde? Delante del Padre. Y allí, delante del Padre, después de haber vencido a la muerte, después de haber vencido en la cruz, nuestro Señor Jesucristo recibe dominio, gloria, reino. También recibe un nombre sobre todo nombre. Estamos escuchando con mucha frecuencia, el Señor viene, el Señor viene. Pues ahora nos vamos a ver con el apóstol Pablo en Segunda de Tesalonicenses, que está diciendo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Quiere decir que las personas que están diciendo ahora mismo, que están pensando, los líderes que están enseñando,
quizás algo que le haya pasado por su mente. Usted puede decir de muchas personas que dicen, bueno, pues el Señor está cerca, la venida del Señor está cerca. Es cierto. Los tiempos están siendo bastante acelerados, pero les voy a decir algo. Primero, tienen que cumplirse algunas profecías. Y una de ellas es que el anticristo tiene que manifestarse. Tiene que manifestarse en el anticristo. Y vamos a ver, nosotros vamos a tener el próximo jueves, vamos a ver quién es el anticristo, qué tipo de persona, de dónde viene, las cosas que va a hacer, qué va a pasar con el pueblo de Dios, todo eso en tiempos que el anticristo esté reinando, todo eso lo vamos a estar viendo, pero hoy vamos a ver algo bien importante. Hoy nosotros vamos a ver el capítulo 24 de Mateo y parte del 25, porque aquí los discípulos le hacen 3 preguntas importantes a Jesús acerca del fin. Si por algo nosotros hemos comenzado estos estudios del tema del Apocalipsis, es porque dado los tiempos que estamos viviendo, muchos hermanos han escrito, han llamado y han dicho que quieren saber qué tiempos estamos viviendo. Y nosotros hemos decidido pues mostrarles lo que entendemos de las Escrituras. Dice, y es nuestro Señor Jesucristo hablando de esto, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron a él sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Todo el mundo quiere saber el tiempo. Y ya vimos que el apóstol Pablo dijo que no preguntemos de eso. Y Jesús también lo dice, que el tiempo no lo preguntemos. Eso solamente le toca a Dios. Dice, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y se está refiriendo al fin de todo de la tierra, de todo este sistema, al fin, hermanos, del mundo. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, mirad que nadie os engañe. Y es algo bien importante que tenemos que saber, que muchas personas, ahora mismo, muchas personas fieles cristianos, buenas personas, están engañadas. Y otros más serán engañados. No porque lo digo yo. Si usted tiene algo que discutir, abra su Biblia en el capítulo 24 de Mateo y pregúntele al Señor en oración si es cierto o no que usted o yo o cualquiera puede recibir una mala doctrina, puede recibir una mala enseñanza y ser engañado. Jesús lo primero que advierte, le hacen estas 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Son 3 preguntas. ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y quiero aclarar algo. Aquí está Juan, en medio de los que están preguntando. El que está escribiendo el Apocalipsis está aquí. Es los discípulos, es los íntimos, los cercanos a Jesús. Él no está en medio de una multitud dando un sermón. Él está hablándole a los cercanos. Él está hablándole a aquellos que iban a hablarle a otros, a aquellos que iban a reproducir sus palabras, a aquellos que estaban destinados a enseñarle a la iglesia lo que iba a creer y a establecer el fundamento de la iglesia, que es la doctrina, lo que la iglesia va a creer. Entonces, lo primero que el Señor responde a estas 3 preguntas es: no se dejen engañar. No se dejen engañar. Y este es el motivo, el objeto de este estudio bíblico es que que usted sepa la verdad, que nadie lo engañe, que usted pueda entrar al internet y usted pueda ver un estudio bíblico, otro, usted pueda ver un predicador, usted pueda ver otro, pero que usted sepa la verdad. Esto es lo que nosotros estamos buscando. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis,
porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Yo quiero que usted sepa, hermano, que en tiempos de Jesús ya habían existido guerras. Sabemos que existía en tiempos, y aquí está el gráfico, aquí antes de Abraham, pues existía Siria, Egipto, naciones que entraban en guerra. Después nos vamos a encontrar con David, con Salomón, en guerra también. En tiempos de los jueces hubo guerras también. Pero en tiempos donde se pone la cosa, en la medida que el tiempo avanza, la cosa se pone más agresiva. Y es aquí en tiempos de rey Nabucodonosor. Aquí nos vamos a encontrar con Babilonia, que ya es un imperio prácticamente mundial, abarca todo el mundo conocido. Después viene Ciro y encontramos el imperio medo-persa, ¿verdad? Hubo una guerra. Después Grecia derrota a los medo-persas y luego viene Roma con todo su arsenal militar, termina con los griegos, y es aquí cuando viene Jesús. Quiere decir que Jesús sabía y el mundo había conocido la guerra. Ahora cuando él dice, oiréis de guerra y rumores de guerra, y estábamos hablando que en el capítulo 1 de Juan, que las cosas echaron a andar estando el apóstol vivo, comenzó a transcurrir el tiempo y comenzaron a cumplirse profecías y comenzaron a cumplirse predicción, la palabra comienza a cumplirse. Pues le voy a decir algo: en el siglo pasado ocurrieron 2 guerras mundiales que el mundo no había conocido, donde murieron millones de personas. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, donde el mundo quedó dividido en comunismo y capitalismo, y que hasta hoy estamos viendo las consecuencias de esta división. Se repartieron el mundo y todas estas cosas, pero Jesús dijo, no es el fin, no es el fin. En esos tiempos muchas personas creyeron que ya el Señor venía, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Pero el Señor alertaba con su palabra que esto no era el fin. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero fíjese que está hablando que las guerras y no es el fin. Ahora, seguimos avanzando en la historia. Sigue avanzando la historia y entonces siguen levantándose los países unos contra otros, porque lo que buscan las naciones es un dominio mundial. Y dice que habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Yo creo que esto está de más que hablemos de todo lo que el mundo ha vivido. Dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mire, hermano, vamos a detenernos aquí. Aquí está hablando Jesús de una apostasía tremenda. Está hablando que va a haber una persecución, que van a existir cosas terribles. Y yo quiero decirle algo: las profecías bíblicas muchas veces, y especialmente estas, son de doble cumplimiento. Y en la medida que el tiempo pasa, pues la maldad se multiplica más. El diablo sabe que le queda poco tiempo, y la falta de amor y las cosas, el hombre se está volviendo más cruel y son más sanguinarias, aunque no lo parezcan, porque es como si se hubiera refinado la maldad, ¿verdad? Antes pues usted veía que atravesaban una persona, la abrían en dos, las descuartizaban, se la tiraban a las fieras y se las comían,
eso sucedía, pero en estos tiempos vemos que aparece un virus. Y a veces quien puso el virus viene y te pasa la manito y te da un medicamento para que te cures. Porque hay hay una agenda escondida, hay una agenda detrás. Y esto lo vamos a estar viendo en próximos capítulos de Apocalipsis, cuando Apocalipsis y Daniel se refieren a un tipo de gobierno que va a existir, al anticristo y a todas estas cosas. Pero veamos aquí algo que dice el apóstol Juan, y dejamos allá en Mateo 24, nos detuvimos en la parte en que Jesús dice, los van a perseguir, se van a entregar unos a otros. Y aquí está diciendo Juan, yo Juan, por el verso 9 que íbamos en el capítulo 1, está diciendo, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Él está hablando y está, fíjese, él está hablando y estamos en la introducción del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Él está diciendo, yo, Juan, soy el que estoy escribiendo, pero yo también estoy participando de lo que ustedes están pasando. Y volvemos a reiterar, hermanos. Pido disculpas a los hermanos que sí tienen el conocimiento, llevan muchos años estudiando, enseñando el Apocalipsis, pero también hay hermanitos en la iglesia que nunca han estudiado el Apocalipsis y están pues bien motivados con el estudio. Entonces estábamos allá en Mateo 24 y como dijimos, nos vamos a pasear por toda la escritura. Estábamos allá en Mateo 24, los discípulos le habían dicho a Jesús, dinos qué es lo que va a pasar al final. Entonces Juan está ya en el año 96 del primer siglo, está terminando su vida, y entonces él está diciendo, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe. Y dijimos que el libro de Apocalipsis, Juan lo escribe para darle fuerza, para darle fe, para darle ánimo a la iglesia, que está pasando terribles cosas, y yo les he traído en la noche de hoy algunas cosas de las que la iglesia estaba pasando para que usted pueda ver, para que usted sepa a qué se refería el apóstol Juan cuando estaba diciendo, yo Juan, cuando estaba diciendo que estoy participando de lo mismo que están pasando ustedes. Yo quiero que usted vea con sus propios ojos, yo sé que algunos lo han visto, otros no lo han visto, qué es lo que estaba pasando en la iglesia en tiempos de Juan. ¿Qué estaba pasando en la iglesia en tiempos de Juan? Mire hermano, aquí está, usted puede observar, espero que pueda verlo bien usted, esto que se ve aquí es un león, y esto que se ve aquí es una congregación de santos. Esto es la iglesia. Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos hablado en el capítulo, en la clase anterior, hablamos que la iglesia había sido perseguida. Hemos dicho son 300 años de persecución, y la persecución comienza con que Nerón le da candela a Roma y le echa la culpa a los cristianos. Entonces los cristianos son buscados y son perseguidos. Y este es el Coliseo romano, usted puede ver aquí era donde se reunían los gladiadores para dar sus espectáculos. Pues bueno, los cristianos eran perseguidos, eran llevados allí, y existen muchos testimonios en los anales de la iglesia, en los anales de la historia, cómo ellos preferían morir que negar a Cristo. Ellos podían negar a Cristo ahí, ellos podían apostatar de la fe. Muchos fueron los que apostataron de la fe, pero muchos fueron los que dejaron su vida. Y aquí venían, quizás podamos ver al líder de la iglesia aquí parado, clamando, pidiendo por fuerza. Y en estos últimos tiempos nosotros oímos hablar de la unción de Dios. Nosotros oímos hablar del bautismo del Espíritu Santo. Nosotros oímos hablar del poder de Dios. Nosotros oímos hablar de todo eso, sí es cierto. Nosotros hemos disfrutado el poder de Dios y disfrutamos de la unción. Pero mire hermano, mire qué clase de unción, observe usted la unción, mire la unción que tenían estos cristianos que no temían a la muerte, no temían, hermano. Mire hermano, hay un testimonio de un soldado romano que se convierte porque él va al Coliseo romano a ver cómo se van a sacrificar a estas personas, se van a echar a la fiera,
y él está escuchando el cántico. Eran niñas las que estaban devorando los leones, las que iban a matar los leones eran adolescentes, jóvenes cristianas. Y dice que cuando las llevaron al Coliseo, ellas comenzaron a entonar himnos y a entonar himnos. Y dice que aquel soldado romano, cuando comenzó a escuchar los himnos, él comenzó a sentir una transformación, comenzó a sentir que algo estaba sucediendo en su vida, y después que él presenció todo eso, él no pudo dejar de escuchar esos cánticos, y así hubo muchas conversiones en medio de tanta muerte, en medio de tanto dolor, en medio de tanta tristeza. Pues no fueron pocos los que se convirtieron. La iglesia creció y la iglesia se fortaleció y la doctrina se afirmó. Mire, hermano, mire la unción de Dios, mire este líder cristiano levantado frente a toda esta congregación clamando a Dios. Hermano, le voy a decir algo, estos son fotos reales, esto no es Photoshop, estos son imágenes de la historia que han quedado. Esto era a estas personas, era a la que le estaba escribiendo el apóstol Juan, y le decía: les voy a escribir de las cosas que han de suceder pronto. Y por eso quiero traerle la imagen. ¿Por qué? Porque les dije en la clase anterior que este libro se escribió con símbolos, con números, con figuras, con tipos. ¿Por qué? Porque ellos estaban tan perseguidos que ellos tenían que tener un lenguaje que ellos pudieran entender y sus perseguidores no. Seguimos viendo las imágenes, algunas, no son muchas. Mire aquí. Usted puede observar aquí también otro grupo de cristianos y puede ver las fieras. Pero quiero enseñarle algo más. Quiero enseñarle aquí en la parte de atrás, donde le estoy mostrando, usted está viendo personas crucificadas, y va a ver en otras imágenes que le pongo, mire, las personas están crucificadas, pero si usted observa y puede buscar en internet todas las imágenes que hay sobre los sacrificios de los cristianos del primer siglo, de los 3 primeros siglos, pues aquí hay una hoguera, ¿verdad? Ellos eran encendidos, ellos eran quemados, no solamente eran crucificados, sino que también eran quemados vivos. Y a esta iglesia es a quien le escribe Juan. Le quiero decir que en el año 64, con la primera persecución que desencadenó Nerón, allí mueren el apóstol Pablo y el apóstol Pedro en medio de esas persecuciones. Aquí, si usted puede observar, usted verá, estos son los jardines de Nerón. Esto ya no es el Coliseo romano, esta es la casa de Nerón. Entonces aquí hay una orgía que hacían los romanos, pero si usted observa bien las imágenes, mire lo que está sucediendo aquí. Mire aquí estas teas, ¿verdad? Estos son personas que están envueltas en algún tipo de material que arde, y aquí están los romanos, los soldados, las personas que están participando de toda esta orgía, de toda esta fiesta, que ellos están subiendo estas escaleras para darle candela, para encenderlos como antorchas. Estas eran las antorchas que iluminaban cuando caía la noche las orgías de los jardines de Nerón. Esto hacían, y ahora yo le pregunto, ¿qué es la unción? ¿Qué es la unción? ¿Para qué la iglesia necesitaba el Espíritu Santo? Jesús le dijo a la iglesia: no se vayan de Jerusalén hasta que no haya venido sobre ustedes la promesa del Padre. También dijo: conviene que yo me vaya, porque yo no los voy a dejar solos, yo voy a mandar al Consolador. Mire, hermano, sin el Espíritu Santo no se puede soportar esto. Y no sé qué tiempo se nos avecinan, pero necesitamos la unción de Dios. Necesitamos la unción de Dios, no quepa la menor duda. Aquí ocurre otra cosa. Esta es otra escena. Era
Como bien ustedes podrán imaginarse, si los cristianos eran perseguidos y les era arrebatada su vida y eran torturados, pues usted podrá imaginar que habrán perdido sus bienes, habrán perdido sus viviendas, que Roma se habrá quedado con todo, que se habrán aprovechado vecinos, se habrán aprovechado judíos. Y ellos, ¿dónde vivían? ¿Qué pasaba con esa iglesia perseguida? Pues hermanos, ellos tuvieron que comenzar a vivir en cuevas, en cementerios. Ellos comenzaron a reunirse. Primeramente comenzaron en los cementerios, que eran cuevas, y después comenzaron a cavar y construyeron lo que se llaman las catacumbas. Y comenzaron a vivir, triste hermano, comenzaron a vivir como viven los ratones y los animales que viven debajo de la tierra. Y no le estoy diciendo nada que no pueda corroborar con los datos de la historia. Mire hermano, esto es una reunión del primer siglo, ahí usted está viendo, están escondidos. Vamos a continuar. Mire hermano, esto es una catacumba. Mire, a esta iglesia que vivía en estas condiciones es a la que Juan le dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe, yo, que estoy participando de lo mismo que están participando ustedes, les estoy escribiendo. Y les estoy escribiendo este libro para decirles que no se preocupen, que tengan fe, que tengan fuerza, que el Señor Jesucristo reina, que el Cordero está en medio de los 7 candeleros, las 7 iglesias, que está el Cordero inmolado, que está ahí Jesucristo con la espada desenvainada. Mire cómo vivía. Mire hermano, esto que usted está viendo aquí, esto que usted puede ver, estos huecos en la pared, yo le voy a explicar lo que son. La iglesia comenzó a vivir una vida subterránea. La iglesia comenzó a esconderse cuando eran descubiertos, cuando ellos eran descubiertos que eran cristianos, pues tenían que huir, tenían que salir de las ciudades para no ser delatados, y se escondían y comenzaban a vivir ahí algunos le llevaban comida, y estos huecos que usted ve tallados así en las cuevas, pues son la sepultura. Ahí morían, los que vivían ahí tenían que defecar ahí y tenían también que vivir con los muertos, porque eran los cristianos que se devoraban los leones, que eran tirados, pues los otros hermanos los recogían y le daban cristiana sepultura, los ponían en estos huecos que cavaban en la pared y tapaban y le ponían una lápida con su nombre. Quiero decirle que en las catacumbas están el cuerpo del apóstol Pablo y del apóstol Pedro también, que fueron enterrados en esos lugares. Mire qué lugar tan oscuro y tan difícil, y allí vivían familias enteras solo por no negar a Jesús. Solo por no negar a Jesús. Mire aquí, esta era la parte de la cocina, parece. He visto otras imágenes que son como toiles, pero no he puesto todas las imágenes porque la clase pues tiene que continuar. Y hemos visto un poquito de lo que estaba pasando la iglesia a la que Juan le escribe. Le he traído todas estas imágenes de manera vívida para que usted pueda ver a qué se refería de Jesús cuando decía que muchos van a apostatar de la fe, muchos van a ser entregados, pero esto no es la gran tribulación. Esta fue la tribulación que pasaron los cristianos de los 3 primeros siglos. Esta no es la gran tribulación.
Ahora, lo que sí quería traerles es toda esta vivencia de cómo el apóstol Juan, era el último apóstol que quedaba y recibía de los líderes de la iglesia, recibía cartas donde le pedían que le escribiera a la iglesia, y él le escribía a esta iglesia que estaba pasando. Pero además le voy a decir algo del apóstol Juan. Según la historia, él también fue sacrificado. Él fue, según la historia, según los anales de la historia, él fue tirado en una olla de aceite hirviendo, y como no le sucedió nada, Dios le guardó la vida, porque todavía no había sido escrito el libro de Apocalipsis. A él lo mandan a una isla que se llama Patmos, y como nosotros dijimos en la clase anterior, pues a él no lo mandaron ahí de vacaciones. Él estaba haciendo trabajo forzado, siendo un anciano en unas minas. Estaba, dice aquí Pablo en el verso 9, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y volvamos al capítulo 24. Volvamos al capítulo 24, y ya le dije, Juan está diciendo, yo estoy participando del mismo sufrimiento que están participando ustedes, pero ya Jesús, fíjese, Juan está escribiendo en el año 96 y Jesús muere cerca del año 33, 34. Pues fíjese cuántos años habían sucedido. Ya el Señor le había dicho a la iglesia que iba, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que soporte. Entonces ahora sí vamos a hablar de la gran tribulación, porque comenzamos este capítulo número 1 del libro de Apocalipsis. Dijimos que es el mensaje que Dios le dio a Juan a través de un ángel, y de lo primero que habla es de la venida del Señor. Dijimos también que en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el verso 11, pues estamos viendo cómo Jesús se va al cielo, que vienen dos ángeles y lo buscan, se quedan los ángeles y le dicen a las personas, ustedes no, ¿a quién están buscando? Este que se fue para el cielo, este mismo regresa. Encontramos en el capítulo 7 de Daniel cómo el Señor entra delante del Padre después de haber padecido y haber conquistado una victoria tan grande. El Señor le entrega todo el dominio, le entrega todos los reinos, y lo que toca entonces es, en la vida de Jesús, en los hechos de la vida de Jesús, que Él regrese por su pueblo como así lo prometió. Pero antes de su regreso, pues bien, van a suceder algunas cosas. Dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Mira, hermano, en el capítulo 11 del libro de Daniel se describe completamente el anticristo y el gobierno del anticristo, y lo vamos a estar viendo cuando hablemos en el capítulo 13 sobre el anticristo, que vamos a estar hablando. Pero por eso le estoy hablando de eso, porque este verso que dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo para los judíos? Recuerden que nosotros estamos hablando en el primer siglo, que Jesús está sentado, está frente al monte de los olivos y está hablándole a sus discípulos más cercanos. Él está hablando con sus discípulos y Él les está diciendo, cuando veáis en el lugar santo. ¿Cuál era el lugar santo para ellos? El templo de Jerusalén aún no había sido destruido. Incluso, si nosotros nos vamos al contexto de esta conversación de Jesús, los discípulos van, fíjese, voy a ir al verso 1, los discípulos le dicen, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo.
Le estaban diciendo, mira Señor, qué bonito. Mira el lugar santo, mira qué cosa tan maravillosa. Estaba cerca del templo Jesús y le dice, cuando ustedes vean en el lugar santo, cuando ustedes vean en este lugar, en este sitio, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Es decir, ¿quién es el que lee? El que lee el libro de Daniel. Que lee el libro de Daniel va a saber que el templo de Jerusalén se va a reconstruir y que el anticristo se va a sentar en ese lugar y se va a declarar Dios y se va a oponer a todo lo que se llama Dios. Dice, el que vea en ese lugar la abominación desoladora, entonces el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y aquí se está hablando de la gran tribulación. De la gran tribulación. Muchos podrán ahora decir, pero bueno, estas cosas se cumplieron cuando el sitio de Jerusalén y cuando el templo de Jerusalén fue destruido así. Cuando el sitio de Jerusalén, cuando Tito destruye el templo de Jerusalén, pues hay ahí una tribulación, hay una cosa grande que sucede, pero no es la gran tribulación. No es la tribulación del tiempo del fin. No es la tribulación. El templo había sido destruido por Babilonia, había sido reconstruido por Esdras y Nehemías, y después había sido semi-reconstruido de nuevo por Herodes, pero aquí no se está tratando de eso. Aquí se está tratando de que un individuo, una persona se va a sentar y se va a llamar Mesías y Salvador del mundo. Pero para que esto suceda, tiene que haber en el mundo unas condiciones terribles. Tienen que estar ocurriendo cosas terribles en el mundo para que un personaje así aparezca, y de eso se trata la próxima clase. ¿Cuáles son las condiciones en las que va a aparecer el anticristo? ¿Están creadas las condiciones? ¿Qué es necesario para que aparezca el anticristo? ¿Qué hace falta? ¿Tiene el mundo ya estas condiciones? ¿Está preparado el mundo? ¿Ya está listo para que aparezca un personaje así? ¿En qué momento histórico estamos viviendo? En la próxima clase, pues lo vamos a ver. Dice, y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y yo quiero resaltar aquí la palabra escogidos. La palabra escogidos que usa Jesús y que usa Pablo es la palabra eclectos. Y si usted la relaciona con algo, pues usted verá que la iglesia se llama en griego eclesia. Y cuando está hablando de eclectos, está hablando de los cristianos. De los cristianos, dice, por causa de los cristianos, esos días van a ser acortados. Entonces, si alguno dijera, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si dijeran, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y hablamos que este es el primer mensaje que vemos ahí.
Antes de darlas, mire, antes del Señor darle los mensajes a las 7 iglesias, el primer mensaje es: Cristo viene. Cristo viene, y estamos viendo cómo va a venir, cómo va a ser la venida del Señor. Primero, la gran tribulación, y después la venida del Señor, en ese orden. Primero aparecerá el anticristo, que Jesús matará con el resplandor de su venida. Él hará guerra contra los santos. Él hará guerra contra la iglesia, pero el Señor lo matará con el resplandor de su venida. Y dice el verso 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, y ya le digo, a sus eclectos, a los cristianos, hermanos, de todos, de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Así será la venida del Señor. Así será, no hay otra forma. Si quiere verlo, también podemos encontrarlo aquí, cómo va a ser la venida del Señor. Vemos el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses. Vemos hablando, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos primeros que los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y usted podrá estar preguntándose: ¿y el rapto? Pues yo le voy a decir algo, hermano. Yo estoy esperando la venida del Señor. La segunda venida del Señor. Solo hay 2 venidas del Señor, y en la segunda venida del Señor, que no va a ser en silencio, que no va a ser escondido, pues va a ser con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los ángeles van a salir a recoger a todos los cristianos. Bueno, pues eso es lo que estoy esperando yo. Ahora, ¿qué será como ladrón en la noche? ¿Qué es lo que va a ser como ladrón en la noche? Dice el capítulo 5, el verso 1, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tienes necesidad, hermano, de que yo te escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Va a ser de repente. No va a ser escondido, sino de repente, en el momento que nadie lo espere. Así será la venida del Señor. Y terminaremos el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Vamos a terminar el capítulo 1 del libro de Apocalipsis para comenzar con el capítulo 2 en la próxima clase. Estaremos tratando algunos temas. Aquí dijimos, el primer mensaje es a esa iglesia que pudimos observar en las fotos, que pudimos observar que estaba sufriendo, que estaba padeciendo, que estaban siendo tan maltratados,
El primer mensaje es: no se preocupen, Cristo viene de nuevo. Él viene de nuevo. Él viene de nuevo. Esos muertos, todas esas personas que murieron, que se los comieron los leones, que los incendiaron, que se burlaron de ellos, que tuvieron que vivir en cavernas, que tuvieron que vivir de esa forma, esas personas van a resucitar en la venida del Señor y van a tener una vida para siempre con el Señor. Y ese es el mensaje del libro de Apocalipsis. Ese es el mensaje del libro de Apocalipsis, hermano. Ese es el mensaje que Dios tiene para su pueblo. Cristo viene. No importa cuánto tengamos que padecer. El Señor viene y viene por su pueblo. Y no importa los que hayan quedado, nosotros vamos a resucitar también con aquellos que dieron su vida. Dice el apóstol Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Verdad? Las iglesias esas que estaban en las catacumbas, las iglesias que estaban perseguidas, ¿cómo las veía el apóstol Juan? ¿Qué es lo que son los candeleros? Los candeleros, mi hermano, mire, los candeleros eran de bronce y los candeleros se le ponía allí, se le ponían las velas para que iluminaran. Esas iglesias estaban iluminando al mundo, aún perseguidas, aún se metían, llegaron al Imperio Romano. Hermano, le predicaron a los oficiales, a la guardia. Le voy a decir que tengo el testimonio de una guarnición de romanos que ellos le dijeron al emperador: nosotros le debemos a usted el servicio de las armas, pero le debemos al Señor, a Dios le debemos la inocencia de nuestras almas. Y no mataron a un cristiano, y a esa legión los mataron a todos. Los mataron a todos, porque ellos decían que ellos le debían a Dios la inocencia de sus almas. Ellos creían en la venida del Señor. Todos estos mártires, todos estos cristianos creyeron firmemente en la venida del Señor. Eso es la unción. Eso es unción de Dios. Eso es poder de Dios. El poder, el tener la capacidad de poner tu vida. En medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Mira, hermano, cuando la iglesia creía que iba a desaparecer, que el Imperio Romano la iba a exterminar, que ya no había nada más para ellos, aparece Juan con esta carta y les está diciendo: ustedes son candeleros, ustedes están iluminando el mundo, y en medio de ustedes está el Cordero de Dios, y está listo para pelear por ustedes, y además van a resucitar. Y así que está en medio, también viene en su cuerpo. Y Jesús le dijo: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Fíjese lo que le está diciendo esa iglesia. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las iglesias. Los ángeles son los pastores, hermano. Los pastores. Es importante
que los pastores le demos a la iglesia el mensaje que Dios le dio a los apóstoles. Porque es así como la iglesia puede crecer y como la iglesia puede enfrentar tiempos difíciles y tiempos de prueba. Lo que viene no lo sabemos. O mejor dicho, la Biblia dice que no va a ser mejor. Así que lo que esperamos es que podamos darle toda la información, que podamos darle todo el conocimiento que está en la Biblia y que podamos decirle, como dijo el apóstol Pablo, ustedes son la luz del mundo. Como dijo el apóstol Juan, ustedes son los candeleros. Los pastores son los que tienen los mensajes que han recibido de parte de Dios y tienen que transmitírselo a la iglesia para que la iglesia ilumine el mundo. Y en medio de la iglesia está el que vive y reina por los siglos de los siglos y viene por nosotros. Cristo viene, hermano. No le quepa la menor duda. No importa que se levante el anticristo, 3 anticristos, 4 bestias, 5 bestias, se derramen las copas, se salgan los caballos, lo que sea que venga sobre el mundo. La unción y el poder de Dios va a estar sobre la iglesia para que podamos resistir en ese día. Eso es lo que usted tiene que esperar, que el Señor venga, dejar la bobería, dejar el sueño, dejar el entretenimiento, dejar la televisión y dejar las cosas que no edifican, porque si las cosas se ponen como se le pusieron a los cristianos de los 3 primeros siglos, ¿usted qué va a hacer? ¿Qué haría usted? Oremos, hermano, y pidámosle a Dios que la iglesia tenga la fuerza y tenga el poder de Dios para poder resistir en el día malo. Señor, te damos gracias por esta noche, porque hemos oído tu palabra, Señor, y aunque no es lo mejor que queremos oír, no es lo que realmente quisiéramos que se nos dijera, quisiéramos otras cosas, que siempre se nos hablara del amor de Dios, que siempre se nos hablara de la prosperidad, que siempre se nos hablara de la sanidad. Pero esta es tu verdad, Señor. Afírmala en los corazones de la iglesia. Afírmala en los corazones, Señor, y que todos podamos resistir en el día malo. Bendice la iglesia con tu presencia y que una doble porción de tu Espíritu Santo sea sobre todo, Señor, los que en un momento tengan que pasar momentos tan duros como pasaron los cristianos del primer siglo. Bendice la iglesia en el mundo entero y ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén.